La paz de Cristo, hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Seguimos con nuestra serie de sermones sobre la divinidad y hoy nos corresponde predicar el reino eterno del Hijo del Hombre. En Mateo 24:30, las Escrituras nos dicen, hablando el Señor y anunciando su segunda venida, dijo: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa es la segunda venida. Esta tiene dos fases. La primera es para la iglesia y la otra para Israel. Primero, con la rapidez y la brillantez de un relámpago, el Señor recogerá a su iglesia. Será un acto rápido, como un pestañeo, con el sonido de la poderosa voz de trompeta que solo oirá la iglesia. Se abrirá una puerta en el cielo. La iglesia subirá con cuerpo glorificado, hallándose de súbito ante el trono de Dios, observando la más gloriosa visión jamás vista por ojo humano. Jesucristo sentado en el trono en la gloria de su Padre. Pablo usó la expresión final trompeta, muy conocida por los judíos, porque está relacionada con la fiesta de las trompetas, que es figura o símbolo del arrebatamiento de la iglesia. Después de la gran tribulación, aparecerá el Hijo del Hombre viniendo en la gloria de su Padre, rodeado de una multitud de ángeles. Vendrá con él la iglesia redimida. Será un acontecimiento súbito y sorpresivo como un relámpago para la gran mayoría ignorante de Dios y su palabra, y sobremanera impactante para las huestes enemigas de Israel, quienes lamentarán con gran llanto la aplastante derrota que aplicará Cristo al anticristo, el gran líder del mundo perdido, y sus tropas impías. La gloria del Padre, el poder y potencia de que hablan estas citas, es la glorificación del cuerpo de Cristo después de la resurrección, cuando dejó la apariencia humana y adquirió la semejanza divina. Así descenderá con todo el poder divino, sin relación con la primera fase de su ministerio de reconciliación. Vendrá a realizar la venganza de Dios contra todos sus enemigos. La vida del Señor, la venida del Señor se anuncia como eventos progresivos. El Señor dijo en Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé se caracterizaron básicamente por la insensibilidad e indiferencia del hombre hacia Dios. Estaban empeñados en casarse ilegítimamente, porque hacerlo conforme a la voluntad de Dios no es pecado ni rebeldía. Compraban y vendían, envueltos en un consumismo desenfrenado. Lo único importante era ganar dinero y darse el gusto de gastarlo. Desconocieron a Dios, colmaron con sus hechos la paciencia divina. Después de la maratónica jornada de construcción del arca, cuando todas las gentes ignoraron lo predicho por Dios a través de Noé, se agotó el tiempo profético y sobrevino por sorpresa un acontecimiento tan anunciado como desconocido, porque no lo creyeron: el diluvio. Todo eso parece una radiografía de la actualidad. Se está repitiendo al pie de la letra, pues en nuestro tiempo todo tiene su precio. Lograr dinero es lo único que importa. La gente se casa y se divorcia una y otra vez. Hay matrimonios gay entre hombres y entre mujeres, orgías de sexo múltiple, intercambio de parejas, etcétera, etcétera. En medio de esta vorágine de inmundicia e impiedad,
La iglesia se conduce guiada por el poder del Espíritu Santo. El arrebatamiento y la segunda venida tomarán a los impíos en completa sorpresa, pues están tan ensimismados en su mundo que no saben nada de los planes que Dios está desarrollando para que acontezcan en breve sobre la tierra. La Biblia dice que del día y de la hora nadie sabe, Marcos 13:32. Dios no informó a su creación angelical sobre este asunto, ni a ningún hombre, ni a ningún profeta. Tampoco al Hijo la fecha de su segunda venida, transformando este dato en secreto universal, según Mateo 24:44. Y entendemos por qué nosotros no debemos saber la hora ni el día de su venida. Porque el calendario divino no es de competencia humana. Cuando los discípulos preguntaron acerca de la agenda divina en algunos puntos de interés para ellos, el Señor les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Hechos 1:7. Por lógica, sabemos que el Señor vendrá de noche, vendrá de día, vendrá por la mañana, vendrá por la tarde, por la diferencia horaria del planeta. Pero nadie sabe la hora ni el día en que le tocará a su país. Se puede pensar que Dios le negó este conocimiento al hombre por la idiosincrasia humana de ajustar fechas y hacer lo que se debe a última hora. No saber el día ni la hora evitará que los inconstantes traten de conocer exactamente la fecha para vivir una vida pecaminosa conforme a los deseos de la carne y a último momento aceptar a Cristo, disfrutando el mundo en la carne y de todas maneras pretender ser salvo, haciendo de la iglesia un montón de creyentes calculadores en su última generación. Estos no serían adoradores en espíritu y en verdad. Tampoco su amor sería genuino, transformándose en una falsa membresía. Esto se evita con el desconocimiento del día y de la hora. No obstante, los estudiosos de la Biblia pueden calcular el año, a lo menos el decenio en que Cristo puede venir. La Biblia nos alienta a ello por medio de la observación de las señales de la higuera y contando las generaciones desde el restablecimiento de Israel. Mateo 24:32 al 34. Que haya negado esta información a los ángeles también es comprensible, porque en su soberanía limitó esta información a su sola potestad. Toda vez que los ángeles se sujetan completamente a su plan, aunque lo desconozcan, lo difícil es comprender que el Hijo no sepa este dato preciso, porque no se le negó casi nada. En él habita toda la plenitud de poder, conocimiento, sabiduría y la plenitud divina, pero este dato dijo no saberlo. Esto demuestra claramente que el Hijo en su condición humana se sujeta plenamente a su humanidad. Por eso no conoce este dato, aunque en su divinidad sí lo sabe. El Hijo es la manifestación humana de Dios. Un hombre engendrado por Dios y nacido de mujer, dispuso su vida y voluntad para que la vida del Padre se manifestara en él. Pero era un hombre con alma, cuerpo y espíritu, y a su memoria e intelecto humano fue transmitido todo el plan de Dios, con pequeñas excepciones, incluyendo la hora y el día de su venida. Otra comprensión factible es que la declaración del día y la hora de la venida del Hijo del Hombre, aunque está decretado con anticipación, no se dio a conocer durante el ministerio terrenal del Hijo. La expresión el día y la hora nadie sabe corresponde a un hebraísmo extraído de la fiesta de las trompetas o Yom Teruah, única fiesta que se celebraba en luna llena. 2 sacerdotes miraban el cielo para avistar la llegada de la luna llena al jefe del Sanedrín. Este mandaba a tocar la trompeta y la fiesta empezaba exactamente cuando la luna tenía su esfera completa. Si le preguntaban a un judío del tiempo de Jesús, ¿cuándo llegará la fiesta de las trompetas?, la respuesta era:
El día y la hora nadie sabe. Dicha expresión la usó Cristo como sombra y figura para anunciar su segunda venida. El día y la hora de su venida nadie la sabe. Y no solo 2 sacerdotes deben estar pendientes de velar por la llegada de este evento que es el arrebatamiento, sino todo el sacerdocio debe estar velando, es decir, toda la iglesia debe estar atenta, esperando la segunda venida de Cristo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre tenía un camino profético. Mateo 26, 24. El Hijo del Hombre va según está escrito de él. Jesús conocía su itinerario por la revelación del plan de Dios en su mente, también por la revelación de las Escrituras. Él tenía que ir paso a paso por cada profecía. De eso Jesús estaba consciente, según Lucas 18:31. Una de esas profecías era la traición, no necesariamente de Judas Iscariote, sino de cualquiera que cuadrara en el perfil del traidor. Pues no hay predestinación personal alguna para salvarse ni para perderse. Jesús fue conociendo a sus discípulos, sus características, la conversión total o parcial de cada uno de ellos, llegando a un punto en que Judas se había regresado de su genuina fe para volverse materialista. Judas llevaba la bolsa con dinero y sustraía de ella. Procuraba meter en la bolsa muchos fondos destinados a otros fines para tener mayor disponibilidad de dinero para robar, según Juan 12, 5 y 6. Esta es la razón de por qué Judas aceptó vender a Jesús, concretándose la traición. Las Escrituras dicen, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:10. Pareciera que Pablo está hablando de Judas, pues grafica con exactitud la experiencia del traidor, porque el beso fue a cambio de cierta cantidad de dinero. Seguramente le fue fácil ganarse unas monedas con poco esfuerzo, mas cuando experimentó el resultado, la sentencia los indicó como el traidor de Dios en Cristo, muriendo traspasado de muchos dolores. Cuando el Hijo del Hombre venga, habrá vergüenza y bienaventuranza. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. La generación que rechazó al Señor quedó expuesta a la peor circunstancia. Se avergonzaron de Cristo, no le reconocieron, gritaron al unísono, sea crucificado. Aunque el remanente fiel no lo hizo, quienes lo hicieron, el Señor se avergonzó de ellos. Los repudió dejándolos indefensos el año 70 ante el Imperio Romano que los borró del mapa como nación. Y en el holocausto nazi donde murieron millones de judíos, es que ellos dijeron sin saberlo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27:25. Lo peor está todavía en la agenda futura, cuando Dios se avergüence de esta generación en la segunda venida. Cuando la gente nos aborrece por causa del nombre, blasfemando nuestros nombres a causa de la fe, en lugar de hacernos mal, nos están dando la oportunidad de alcanzar bendición de parte de Dios. Porque así está escrito. El problema aparece cuando sufrimos por otras causas y justificadamente, o cuando emprendemos la venganza humana no dejándole lugar a Dios. El aborrecimiento por causa de su nombre es bienaventuranza básicamente para la iglesia, pues la iglesia del nombre de Jesucristo es la única que profesa el nombre revelado de Dios, que es el nombre del Mesías, el nombre del Hijo del Hombre, Jesucristo nuestro Señor. La pregunta que aparece habiendo tanta maldad en la tierra, si permanecerá la fe hasta el final. Lucas 18:8 dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Todas las dispensaciones se han caracterizado porque las profecías se cumplen cuando nadie cree que se puedan cumplir, como el diluvio, la liberación de Israel de Egipto, la cautividad de Israel, la venida del Mesías, la resurrección de Cristo.
y el advenimiento del Espíritu Santo. Lo mismo sucede ahora que se acerca la segunda venida de Cristo. El mundo no lo cree. Se burlan de ello públicamente. La fe de los creyentes empieza a enfriarse. Con justa razón el Señor plantea la pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y la respuesta es sí, porque la iglesia del nombre de Jesucristo, el remanente fiel, estará creyendo fielmente en las promesas de su Señor. El Hijo del Hombre será levantado. Juan 3:14. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En tiempo de Moisés se declaró un problema de mordedura de serpientes que traumatizó a Israel. Estos reptiles eran venenosos. La gente se afiebraba y muchos morían. Dios mandó a Moisés a que hiciera una serpiente de bronce y que la levantara en medio del campamento para que todo el que hubiese sido mordido por el ofidio mirara a la serpiente y fuese sanado. El bronce, que es el material que se usó para fabricar la serpiente, simboliza juicio. Por eso también el sacerdote, antes de entrar a los lugares santo y santísimo, debía lavarse en la fuente de bronce donde se reflejaba su apariencia y podía modificarla según se lo mostraba el reflejo. En esta dispensación es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, al igual como lo fue la serpiente. Todo el que ponga en él su fe será salvo del pecado que le afecta. El antídoto para la mordedura de la serpiente es hecho en base al veneno del mismo reptil. Este simbolismo es expresado aquí para sanar del mal que había. Para sanar del mal había que mirar a la autora del mismo. Cristo fue levantado de la misma manera que la serpiente, porque la mordedura del diablo fue en la carne. Allí se inoculó el virus mortal del pecado. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. Cristo se hizo por nosotros maldición para librarnos de la maldición del pecado. Nosotros, conociendo todo esto, debemos trabajar por lo eterno. Juan 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. El consejo de Jesús es que debemos conocer nuestras prioridades. Lo primero en la vida es la salvación. Después viene todo lo demás. Debemos cumplir la gran comisión que Cristo nos ha dado en su palabra. Entender que Dios señaló a Cristo como la cabeza de este plan salvador. Olvidarnos de Dios por el trabajo material, por el descanso, la recreación o cualquier otra actividad es un gran error. Debemos compatibilizar las cosas, ocupándonos de cada una en su justa dimensión, según el orden de prioridades. En la Santa Cena estamos comiendo la carne y bebiendo la sangre del Hijo del Hombre. San Juan 6:53 dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida. Esta observación de Cristo no tiene significado literal, es simbólico, pues la misma Biblia lo declara, llamándole pan a su cuerpo y vino a su sangre. Luego Jesús dijo que no volvería a beber del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de su Padre. Esto será en las bodas del Cordero junto a la iglesia. La mentada transubstanciación de la sangre no existe, pues los que comen los creyentes es pan que sabe a pan y beben vino que sabe a vino. Nunca se convierte el pan en carne ni el vino en sangre humana, sino que solo lo simboliza. De otra manera sería un canibalismo doctrinal. Para que Dios pudiera hacer esta oferta solo tenía una forma: Cristo, porque en el Hijo del Hombre dispuso de carne y sangre para consumar la salvación. Jesús era hombre o varón. Hechos 2:22 dice: Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios. Pedro en su sermón de Pentecostés hace énfasis en la humanidad de Jesús, llamándolo varón aprobado por Dios, para probar por el testimonio de sus obras y milagros que Él era el Mesías y que Dios lo había resucitado de los muertos.
todo en el ámbito de su humanidad. Jesús era un varón aprobado por Dios. Esto queda establecido en las ocasiones en que el Padre mismo dio testimonio diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Hijo del Hombre es algo más que un simple hombre. El profeta Daniel lo vio en sus visiones proféticas. En Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Todo eso Dios lo hará en la manifestación visible del Cristo glorificado, del Hijo del Hombre vivificado en el Espíritu a partir de su segunda venida. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero